Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una casetera Double Deck fabricada por Sony. Modelo correcto es TC-WE405. Es una casetera doble estéreo que, a decir verdad, es autorreversible. Esa es su principal característica. Tiene otras características muy suaves, la verdad, y en general el producto funciona súper bien, además de que ofrece una excelente calidad de reproducción y grabación. ¿Ok? Entonces, quédense en este canal para que vean cómo funciona este equipo. Y los invito a que se suscriban si no lo han hecho, compartan, comenten y estén al pendientes de las actualizaciones. Bueno, lo primero, este producto fue fabricado en el año de 1996. Estamos viendo aquí la página precisamente del manual de usuario, perdón. Aquí estamos viendo Stereo Cassette Deck y aquí van a decir los modelos. El que mencioné aparece en primer sitio, ok, y nos aparece 1996 by Sony Corporation, ok. Entonces este manual de usuario lo pueden encontrar directamente en la página del fabricante. Ahí lo pueden encontrar, ok, lo pueden consultar, etcétera. Viene en inglés, no sé si venga en otro idioma, no creo, pero ahí está disponible, ok. Bueno, entonces en este video vamos a ver y poner a prueba todas las características prácticamente de este equipo. Vamos a explicar qué onda, cómo funciona, qué podemos hacer con él. Todo lo vamos a explicar y vamos a comenzar con lo primero, que es lo estético, lo físico, que está muy bien. Vaya, 1996, pues ya que pasaron 30 como 37 años, no, 26 años, 26 años han pasado. A ver, vamos a sacar la cuenta, no voy a quedarme aquí en mera vergüenza, pero sí, son a ver, ahí está, 27 años. 27 años está transcurrido desde que se fabricó y todavía sigue funcionando. A estas alturas que estoy haciendo el video, el equipo obviamente ya se le dio limpieza estética y también se le dio servicio de limpieza a lo que es los cabezales, los rodillos de goma, etcétera, porque obviamente estaban sucios, muy sucios. Entonces hay que darle pues su servicio para que las cintas no las vaya a morder, no las vaya a dañar y evitar pues problemas, ok. Esta casetera está prácticamente lista para llegar y colocar los cassettes y empezar a disfrutar de la reproducción de música, grabaciones, etcétera, ok. Bueno, entonces, como ya les dije, estéticamente luce muy bien a pesar de su antigüedad. Todo ya se limpió tanto por dentro como por fuera también. Y físicamente está entero, no está quebrado, nada, todo está muy bien. Son controles que tienen de un solo toque. Todos estos controles que vemos aquí, acá también, son controles de pulso suave. Entonces, esta casetera, incluso al interior, ya viene todo más compactado, más sintetizado. No es como otros modelos que traían pues unas placonas enormes y un transformador que casi pesaba más que el propio equipo, ¿no? Este equipo ya viene más sintetizado, entonces es más fácil la cuestión de los servicios. Otro aspecto muy importante que hay que resaltar en esta modelo de casetera y concretamente en esta unidad es de que nunca se le ha reemplazado las bandas, y las bandas que trae en este momento instaladas son las originales. Están en perfecta condición, no están flojas, no están quebradas, nada, ok. Están perfectas, tienen una velocidad de reproducción completamente óptima, y pues ahora sí que es bien valuado por esa cuestión, porque bueno, cuando ya se le da servicio, pues obviamente ya no quiere decir que reste valor, obviamente tiene un valor porque se le dio servicio,
pero es bien valuado cuando un producto está 100% original, que no se ha reparado para nada. Pues este es uno de ellos, es sus bandas originales nunca reparadas. Nada, no están como otros caseteras que he encontrado con bandas derretidas y es muy complicado darle servicio porque tiene uno que limpiar las poleas. No, esto está óptimo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar ahora con la cuestión características técnicas y controles de este equipo. Mencionando, ya dijimos que tiene la función de autorreversible para ambas bandejas y también bien equipado con lo que es un filtro, en este caso Dolby, es Dolby HX Pro. Ese es el filtro que viene equipado, ok, déjame ver, Dolby BC NR HX Pro, ok, es el Noise Reduction HX Pro, ok. Bueno, y viene también con lo que es sincronización, mejor conocida como dubbing. En este caso podemos hacer grabaciones de un cassette a otro a velocidad normal o a velocidad rápida con excelentes resultados. También podemos grabar desde dispositivo externo. Por esa razón ven que en la parte superior de esta unidad está conectada la tablet. Vamos a grabar una canción y vaya que me gustó mucho la calidad con la que graba, ok, porque bueno, si comparamos en términos de calidad de sonido, ¿cuál de las dos bandejas? Porque siempre hay una que se escucha un poquito mejor que la otra. Por lo general pues busca uno que sean iguales, pero casi por lo general las personas siempre reproducen más en lo que es la bandeja A, debido a que es puro playback. Entonces pocas personas usan la bandeja de grabación para reproducir, ok, tal vez por temor a que tengan cassettes que se pueden grabar y les borre la música. Entonces, para evitar precisamente esa cuestión, usan la bandeja letra A, que es la de playback, ok. Entonces, por esa razón casi siempre encontramos que la bandeja letra A tiene más desgaste o pierde un poquito más de fidelidad con respecto a la calidad de audio, ok. Entonces, en este caso, la bandeja letra B, sí puedo confirmar que el sonido es un poco más brillante que la bandeja A, pero en términos generales la verdad se escucha muy bien, ok. Entonces vamos a continuar con las características. Vamos ahora con una que está muy suave. Les voy a mencionar, tiene por supuesto su perilla de control de nivel de grabación que está en este costado, pero también tiene una función que me llamó mucho la atención. Pocas caseteras la he visto y se trata de fader, ok. Voy a hacer un acercamiento para poder apreciar mejor. Miren, en este costado son los controles que vamos a utilizar exclusivamente para la bandeja B, mientras que la bandeja letra A vamos a encontrar sus propios controles a un lado del botón de encendido a apagado, ok. Entonces aquí vemos botón de encendido apagado. Miren, ahí enciende y apaga muy bien, ok. Y vemos también algo muy suave, que es el contador de cinta para ambas bandejas, el cual lo puedes resetear. Aquí dice counter reset. Puedes reiniciar o restaurar el conteo de cada bandeja a ceros solamente presionando un botón, si es para la bandeja B o para la bandeja A, ok. Adelantar, retrasar, y aquí vemos botones de reproducción, los cuales tienen un sentido en el cual va a avanzar la cinta. Entonces aquí realmente no se sabe si aquí avanzas o retrasas, porque dependiendo del sentido en el cual va a reproducir la cinta, ellos van a cambiar también. Entonces esto es para recorrer la cinta, ya sea adelantar o retrasar, dependiendo del sentido de cómo avanza la cinta. Entonces, sin tener que extraer el cassette, solamente vas a presionar playback o este otro, ok. Cualquiera de ellos va a cambiar el lado de reproducción del cassette. Botón de stop, y más abajito vemos precisamente el botón de expulsar bandeja. Ahí lo vemos, ok. Ahorita por el ángulo de la cámara, la ubicación, no podemos ver exactamente cómo quedaron los cabezales,
pero en la galería de imágenes de la publicación ahí lo van a poder ver bien, ¿ok? Bueno, en este otro costado es prácticamente lo mismo, solamente que vamos a agregar lo que les había mencionado, la perilla para controlar. Hay dos opciones: control de nivel de grabación de entrada manual, es decir, tú mismo vas a poder regular a qué nivel, o también lo vas a poder hacer de forma automática. Aquí arriba viene la palabra auto y se va a iluminar un foquito LED rojo. Entonces, en estos controles donde dice Synchro Dubbing, letra A, una flechita, letra B, en estos controles que vemos aquí vamos a encontrar tres opciones. La primera, que es para seleccionar si queremos hacer transferencia de cassette a cassette a velocidad normal o a velocidad alta. Viene equipado este deck con un fader, lo cual es bastante agradable porque por ejemplo, la música no va a comenzar de golpe, sino que le puedes poner una entrada suave que va subiendo el sonido poco a poco. Y también para despedir la canción, para ir cerrando la canción, también te aplicas a fader. Tanto es fader in como un fader out, ¿ok? Y el tercer botón, que dice las letras A, R, L, se refiere precisamente Auto Record Level, ¿ok? Auto Record Level, que significa nivel de grabación de entrada automático, ¿ok? O sea, el equipo por sí solo va a regular el nivel de grabación de entrada, ¿ok? Pero como dije, si tú lo quieres hacer manualmente, no hay problema. Lo haces a través de la perilla y desactivando, si es que está activo, el autonivel de grabación, ¿ok? Más abajo en la segunda fila vamos a ver los botones de lo que es reproducción. Miren, bueno, más que nada son botones de grabación. Aquí tenemos botón de grabación. Este otro también, que es para grabar, pero grabar en silencio, ¿ok? Pausa, adelantar, retrasar. Aunque como ya dije, dependiendo de cuál de ellos selecciones, es el que va a cumplir. Es decir, se pueden invertir las funciones, ¿ok? El botón de stop. Y vemos más abajito lo que es el botón de expulsar bandeja. Ahí está, todo perfecto, todo bien. Por acá vemos una salida de audífonos de 1/4, que también la vamos a poner a prueba. Y por último, en la parte superior, que ya se nos estaba pasando comentar esto, vemos lo que son los modos de reproducción de cinta. De izquierda a derecha vemos un selector en 3 posiciones que dice Direction. Entonces, en la primera posición que está seleccionada en este momento es modo normal. Es decir, por ejemplo, se termina un lado y tú mismo tienes que extraer el cassette y voltear, cambiarlo del lado opuesto para que siga reproduciendo, ¿ok? Se termina un lado y ahí termina de reproducir, ¿ok? Entonces sería un modo estándar, normal, y lo cambiamos aquí, por ejemplo, a modo continuo. El de en medio, este como óvalo, es modo continuo. Quiere decir que, por ejemplo, se termina un lado, va con el siguiente lado, se termina el segundo lado, vuelve otra vez con el primero, y así sucesivamente hasta que el usuario lo desee, ¿ok? Y el tercer modo, bueno, este modo no estoy muy seguro realmente. Estuve haciendo unas pruebas. No estoy seguro realmente si, por ejemplo, tenemos un cassette reproduciendo en la bandeja letra A y se termina, no sé si un lado o los dos lados, posiblemente de ahí se brinque a reproducir el modo, la bandeja letra B. Algunos modelos así lo hacen. No estoy seguro si este sea el caso, ¿ok? Ya que solamente dice relay. Habría que revisar el manual de usuario que ya les comenté para estar seguros qué exactamente es lo que hace en modo relay. Pero lo más usual son estos dos anteriores: el modo estándar normal y el modo continuo o cíclico, ¿ok?
Y el otro interruptor es solamente para el filtro Dolby Noise Reduction. Ese ya vimos que es solamente dos opciones, letra B y letra C, ¿ok? Entonces esos son los dos modos que ofrece este filtro. Ahí está, letra B, letra C, todo perfecto. Y ahí lo vamos a apagar, ¿ok? Entonces ahí queda pues prácticamente todo explicado. No es así como que muy difícil de manejar este equipo. A ver, vamos por afuera, Garfio. Vamos por afuera. Ok, ahorita vamos a hacer unas grabaciones. Primero vamos a hacer unas reproducciones de cassette. Ok, entonces tenemos aquí nuestros cassettes. Ok, aquí tenemos un cassette y por acá tenemos otro. Ok. Ok. Listo. Okay. Está mi mascota aquí en el cuarto también. De repente lo van a escuchar ahí. El gato. Ok. Bueno, entonces tenemos estos cassettes. Y ya está encendido. Abrimos. Acá también. Ya está conectado nuestro amplificador también. Vamos a colocar este por acá. Y este, pues igual no importa en qué posición. Ok. Ahí está. Ok, listo. Ok, entonces ahora vamos a reproducir. Ok. Va el playback. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa con esto. Entonces, ahorita por ejemplo, la señal por la cual estamos sacando el audio, para aquellos que quieran saber, es en la parte posterior, donde dice line out. Ahí estamos sacando la señal directamente hacia nuestro amplificador. Es un cable con dos colores, dos terminales RCA, rojo y blanco, y termina en 3.5 milímetros. Igual puede terminar con punta de 1/4 como esta, nada más que yo estoy usando un acople aquí. Entonces ese es el que va directamente al amplificador. En unos momentos más vamos a conectar otro cable que tengo para probar lo que es la salida de audífonos. Ahí también vamos a sacar la señal. ¿Ok? Ok, ya se fue mi mascota ya. Ok, listo. Ahora vamos a ir con el segundo cassette en la bandeja letra B. Vamos a adelantarlo un poco y acá se ve el contador como avanzando, miren. Playback. Ahí estamos aplicando un filtro, el Dolby Noise Reduction letra B. Ok, seguimos.
Ok, cambiamos el otro lado. Otra vez el otro lado. Y ahí es cuando se termina. Vamos a regresar un poquito. Otra vez. Lado opuesto. Más que ahí se había terminado también. Vamos a hacer así para que se regrese. Otra vez. Ok. Vamos a ir con este otro. Lado opuesto. Ok, lado opuesto otra vez. Ok, vamos a sacar este cassette. De repente, de tanto aquí reproducir algunos cassettes, de repente como que no sé, les pasa algo raro, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, regresarlo un poquito, adelantarlo. Ahí va otra vez. Ahí está. Ok, vamos a pausarlo. Ahora vamos a hacer una grabación de cassette a cassette. Okay. Este lo dejamos aquí pendiente y vamos a introducir este cassette que está aquí. Okay. Vamos a darle playback para que vean que no tiene nada. No tiene nada. Okay. Ahí está, mira, ahí está reproduciendo. Y ahí se está moviendo las aspas, todo bien, pero no tiene nada. Ok. Y lo vamos a regresar un poquitín. A ver otra vez. Ahí está. Desde aquí voy a grabar. Lo voy a poner en ceros. Ok. Y ahora el marcador aparece efectivamente en ceros. Mientras que el de bandeja letra A está en 253. Entonces lo ponemos en cero en este caso para que sirva de referencia, por ejemplo, en qué posición del cassette, si yo lo quiero regresar, pues no perderme. Entonces, para saber que el inicio de la grabación fue exactamente donde estaba en ceros. Entonces ahí ahorita vamos a hacer una grabación. Vamos a hacer una grabación de cassette a cassette. Voy a regresar un poco aquí esta música que estaba hace unos momentos. Okay, un poquito más para atrás. Más.
Ok. Muy bien, vamos a hacer la sincronización de grabación. Para ello vamos a dar en lo que es, miren, vamos a hacer un acercamiento cómo se tiene que hacer. Y aquí vamos a dar primero en lo que es, por ejemplo, mira, donde dice Synchro Dubbing de la bandeja A a letra B, que es de la bandeja de playback al bandeja de grabación. Ok, para comenzar dice más abajo, aquí donde dice High Normal, Start, Deck B, presionar el botón de pausa. Entonces, por ejemplo, para poder grabar de un cassette a otro sincronizadamente, se va a tener que presionar el botón de Rec. Ahí está, en Rec, miren, del otro bando ya aparece aquí en el display Rec, ok. Entonces, de hecho vemos estos como flechitas a los costados donde dice Play para indicarnos en qué sentido está circulando la cinta en ambas charolas, ok. Las dos charolas van a avanzar obviamente a la misma dirección. Entonces el rec está pausado y por eso aquí en los controles te menciona que para poder iniciar esa copia sincronizada tienes que presionar pausa en los controles de la bandeja letra B, ok. Entonces para cambiar si lo quieres a velocidad normal o alta, eso lo vas a definir con el botón precisamente de normal high. Entonces déjame ver ahorita, lo había hecho esto un día antes de este video. Vamos a dar stop y voy a poner start dubbing. Ok, realmente ahora sí está, porque hace rato presioné rec, pero realmente para que pueda comenzar a grabar necesitas presionar el botón de pausa, pero ahí no va a ser sincronización de cassette a cassette. Si tú presionas solamente el botón de rec, va a grabar la pura bandeja B, pero lo va a hacer por ejemplo con la línea de captura, en este caso la que está conectada a la tableta, ok. Es la única forma como va a grabar. Pero si tú quieres grabar de cassette a cassette, necesitas primero presionar lo que es el botón que dice Synchro Dubbing Normal, High Normal, ok. Lo presionamos, ya se activó allá y vamos a ver la diferencia. Aquí ya está el rec pausado, pero nos dice velocidad normal. Vuelvo a presionar High diagonal Normal y va a comenzar la sincronización a velocidad alta y otra vez sincronización normal. Si doy stop, se desactiva. Si solamente doy el botón rojo de rec, va a estar listo para capturar, pero vemos que desaparece lo que es las leyendas de high normal, ok, debido a que no va a ser sincronización. Entonces si tú presionas el botón de Synchro Dubbing, va a aparecer esta leyenda y ya tú le indicas si quieres a alta velocidad o a velocidad normal. Y si solamente presionas el rec, entonces significa que va a capturar desde la línea de entrada, la que está conectada en este caso a la tableta, ok. Entonces vamos a darle stop otra vez. Normal high, vamos a grabarlo a alta velocidad, ok. La música la vamos a grabar a alta velocidad. Pausa para comenzar. Listo. Ok, ahora vamos a regresar. Que quede en el ceros. Ok, ya se pasó con 18 segundos. Menos 18 segundos. Menos 13. Menos 10. Vamos a dejarlo ahí menos 10 y escucharemos a ver qué tal. Ok, vamos a dejarlo afuera esto.
Ahí está. Ok, hasta ahí duró. Entonces vamos a darle pausa. Bueno, stop de una vez. Esto es un ejemplo clarísimo de la calidad, cómo graba de un cassette a otro. Y la verdad, grabarlo a alta velocidad te ahorra tiempo, es rápido. Ya vimos que lo hace con muy buena calidad, no pierde sincronización, nada, está excelente. Vamos a sacar este cassette. Seguimos con el cassette original. Lado opuesto. Ok, vamos a regresar el cassette otra vez a ceros. Para aquellas personas que se preguntan si los cassettes se pueden volver a grabar, ahorita van a ver que sí se puede. Mira, ceros, exactito la atiné. Ok, esta grabación ahora la voy a hacer de una forma diferente. Va a ser sincronización de cassette a cassette, pero vamos a agregarle algo y va a ser precisamente lo que es un fader, ok. Aunque la música no es tan fuerte como la anterior, vamos a agregarle un fader. Entonces lo que voy a hacer aquí es ok, sincronización, y lo voy a hacer a velocidad normal, no lo voy a hacer rápida. Le vamos a agregar un fader. No recuerdo exactamente si primero se tiene que agregar el fader, no estoy seguro realmente. A ver, pocas veces he visto caseteras que tienen esta función del fader. Prácticamente, si bien recuerdo, yo creo que es la única o solamente dos, no estoy tan seguro, pero casi no se ve esta función. Ok, bueno, entonces fader, no estoy seguro, ahorita lo vamos a ver. Ok, start. Bueno, start con pause. Aquí vamos a tener la sincronización. Ok, de hecho ya recordé, el fader va a ser aplicable solamente con dispositivos externos. Ahorita cuando hagamos una grabación desde la tableta al cassette, ahí se aplica el fader. Ok, entonces realmente cuando vamos a hacer sincronización de cassette a cassette, ahí es directo, parejo, no hay cómo controlar el volumen. Entonces prácticamente ahí no se puede hacer nada. Vamos a escuchar otra vez qué tal se grabó. Ok, un poquito menos. Menos 2. Ok, vamos a escuchar.
ahí llega. Okay. Inclusive hasta ese pequeño bajón de audio, no sé si lo detectaron, hasta ese bajón de audio lo captó. O sea, es una copia, es una transferencia muy bien, la hace al pie de la letra, realmente sí la cumple y la registra muy bien, con excelente nivel. Ok, vamos otra vez a escuchar un poquito del cassette original. Este lado. Ahí está. Ahora vamos a escuchar este cassette. Pausa. Volvemos a escuchar el original. Oh, es este, perdón. Y escuchamos el cassette grabado. Ahí se alcanzó a escuchar el bajoncito. Es un bajón que se da en el audio de la propia grabación, de la grabación original con la que se capturó la música. Okay. Aquí este cassette como que tiene un detalle, porque a cierto nivel de la canción como que se cambia de lado, pero es como que defecto de la misma cinta. Ok, porque lo demás está todo bien. Ok, vamos a dejar entonces esta cuestión de los originales, las copias. Ya vimos que lo puede sincronizar, hacer una transferencia de cassette a cassette en velocidad alta, o mejor dicho rápida, en velocidad normal, con muy buena calidad de grabación. Y ahora va a ser el turno de grabar, pero con lo que es un dispositivo externo. Vamos a usar nuestra tableta y ahí vamos a poner a prueba precisamente lo que es la función del fader. Me falta comprobar lo que es, bueno, vamos a desconectarlo una vez. Para ello vamos a desconectar nuestra salida. Ahorita voy a conectar salida audífonos. Desconecto el que proviene de la parte posterior de esta casetera y conecto el de salida de audífonos que proviene del deck. Ok, ya está. Y ahora vamos a encender nuestro amplificador. Bajamos un poquito el volumen, parece, porque es un poquito más fuerte por audífonos. A ver. Ok, entonces vamos a escuchar aquí el cassette. Ok, lo voy a regresar. Ya me pasé. Ok, ahí está silencio. Menos 17. Desde ahí vamos a grabar. Ok, está menos 17. Y ya vimos, por ejemplo, estas dos flechitas que están a los costados de los marcadores. Cada una de ellas te va a aparecer la leyenda de playback. Por ejemplo, mira, voy a activar el playback en la bandeja B. Y ahí está. Activo el... Bueno, si no hay cassette no lo va a activar, mira. Aquí estoy presionando, pero no lo activa. Este tipo de caseteras, si no tiene un cassette al interior, no vas a poder mover las aspas. Forzosamente tiene que existir un cassette ya instalado. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya está nuestro cassette listo. Vamos a reproducir este. Vamos a grabar una canción. Vamos para ello. Va a ser Rec. Ahora sí, con el puro botón de Rec. Y ven que aquí se ilumina un foquito rojo. Quiere decir que el automático, el nivel de grabación de entrada está en modo automático. Lo podemos quitar con el botón de ARL. Ahí ya lo presioné y deja de parpadear, lo cual significa que en este caso yo ya puedo controlar manualmente el nivel de grabación de entrada. Ok, ahorita lo voy a dejar otra vez como estaba en automático, y parpadea porque está en espera precisamente de que uno le dé la indicación a través del botón de pausa para comenzar a grabar. Entonces aquí, por ejemplo, sirve que
que cuando uno presiona el botón de rec, el botón rojo de rec, tú puedes darle play en la pista para escuchar más o menos cómo va a ser. Ahí está. Esa canción la vamos a grabar. Esa canción la vamos a grabar sobre todo lo que ya hemos grabado, ¿ok? Es decir, la canción, la última canción que escuchamos hace unos momentos va a desaparecer. Estoy usando el mismo cassette, ¿ok? Entonces, voy a dar, me parece que es, a ver, fader. Ahí está. Ok, vamos a pararlo. No lo hice bien. Voy a regresar un poquito. Más. Ahora va a ser menos 28. Le voy a dar rec. Está en espera de comenzar la grabación. Entonces, para poder que esto salga bien, por ejemplo, si no quieres usar fader, directamente la vas a pulsar en pausa y comienza a grabar. Ok, pero como yo quiero usar un fader, entonces voy a poner a reproducir primero la tableta y ya cuando esté reproduciendo le aplico el fader y ya va a comenzar a grabar. En cuanto le pulse fader, va a comenzar a grabar. Playback, fader, ahí está. Checa cómo va subiendo. Salimos con fader otra vez. Ahí está. Ok, entonces aquí lo que hice, vamos a pausarlo, vamos a detenerlo ya con stop. Automáticamente se queda ahí en modo standby o en pausa, esperando otra vez para ingresarle audio, ya sea aplicándole el fade in o grabando directamente. Vamos a darle stop. Ahí ya se detiene por completo. Entonces lo que acabamos de escuchar y presenciar va dando un fade de entrada, un fundido de entrada, y al momento de ya ir pausando, bueno, no pausando, sino ya para terminar la grabación, tú vuelves a presionar el botón de fader y hace un fundido de salida. Ok, vamos a escuchar ahora a ver qué tal quedó. Vamos a regresar a menos 28, me parece. Menos 42, me fui mucho. Menos 32, ok, ahí. Vamos a escucharlo ahora. Voy a desconectar, de hecho aquí la tableta la voy a desconectar para que no haya, mira, aquí ya está el cable solo, ahí lo voy a dejar solo. Vamos a dejar la tableta por acá. Entonces, vamos a escuchar a ver qué tal. Estamos escuchando ahora con la salida de audífonos directamente hacia el amplificador, ok. Playback. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my two-way mistakes. This ain't fair, no one. You know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. How you always thinking and afraid that all the doors are closing. I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. It's hard what it is, filling all the blanks. Let's not make it something more when we're not anything. 'Cause I can't do what I don't. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí escuchamos excelente los dos fades, tanto de entrada como de salida, perfecto.
Y una de las cosas que me gusta mucho, ya no sé si lo notaron, que no se escucha el corte, ¿ok? No se escucha el corte así como antes que uno le daba el stop a la casetera y se veía el tac así como en seco, ¿no? Que se cortaba ahí la grabación. No se escucha, la hace muy limpia. Regresamos un poquito para apreciar esa cuestión. Mira, a ver, un poquito más. Ahí lo vamos a dejar, que siga, que siga. Muy leve ahí se escuchó algo, pero es mínimo. Y ahí está. Ok. Ok, vamos a regresar todo a ceros. Bueno, vamos a ir a menos 35, está bien, menos 35. Esta casetera, ya por último, tiene una función que es para grabar, pero de manera silenciosa, Rec Mute. Esto sirve para borrar los cassettes. Entonces, lo que vamos a hacer es Rec, me parece que es Mute, ahí empieza. Tú lo puedes hacer manual dejando presionado el botón de Rec Mute, pero como yo quiero que borre por más tiempo y no quiero estar aquí sosteniéndolo, voy a presionar simultáneamente este botón rojo del Rec para dejarlo bloqueado. Entonces la grabación en silencio continúa su marcha. Aquí vemos que está avanzando, sigue su curso. Aquí también, mira, están ahí. Se me perdió el enfoque. Ahí está. Ahí sigue su curso, sigue grabando, pero sin sonido. Esto es la función del Rec Mute. Ahí abajo de Fader es el Rec Mute. Entonces tú presionas Rec primero, luego Rec Mute. Lo puedes dejar presionado por un momento solamente para grabar un segmento corto, o lo dejas presionado el Rec Mute, un solo toque sin soltar el Rec Mute, un solo toque al botón rojo de Rec y con ello se queda bloqueado. Ya como ahorita está grabando, ok, vamos a darle stop. Ahí ya paró por completo. Regresamos otra vez. Menos 29. Menos 40. Ok, playback. Y ahí ahora en esta ocasión no van a escuchar absolutamente nada, porque ya le hicimos un borrado de cinta. Ok, ahí estamos viendo que avanza el contador y no escuchamos absolutamente nada. Lo dejamos empezando desde menos 38, 40 aproximadamente, y sigue su curso. No estamos escuchando nada porque hicimos precisamente una grabación muda, sin sonido, con fines para borrar el contenido de esa cinta. Ok, entonces por ejemplo, si tú tienes cintas que quieres borrar el contenido de las mismas, pues bueno, esta función de Rec Mute es muy útil. Ok, ahí está, y no tiene absolutamente nada. Ahí se borró todo. Ok, ahí sigue su marcha y ya no aparece nada de lo que escuchamos hace unos momentos. Vamos a detenerlo. Ahora vamos a hacer la prueba la prueba del autorreversible, si realmente cambia de lado por sí solo o qué onda. Vamos a hacerlo muy fácil. Déjenme ahorita escoger la cinta. Ok, vamos a empezar con este cassette. Lo voy a regresar todo hacia allá. De manera automática se autodetiene. Ahí está, se autodetuvo. Entonces voy a adelantar un poquito. Ok, le voy a indicar que toque el lado opuesto. El lado normal sería esta tecla. Mira, el lado normal sería, así como está posicionado el cassette, sería esta tecla la que avanza hacia la derecha, pero yo quiero que toque el lado opuesto, entonces va a ser hacia el lado izquierdo. Ok,
Ok, vamos a bajar el volumen. Solamente quiero que vean que por sí sola, ahí está, se cambia de lado. Ok. Una vez más, cambiamos de lado. Está tocando ese lado. Y por sí sola cambia al otro. Ahí está. Incluso las aspas están girando. Esta vez en contra de las manecillas del reloj. Ok. Y estamos activos en lo que es el modo continuo. Lado opuesto. Vamos a quitar el modo continuo, a ponerlo en modo normal. Y ahorita ya cuando se acabe ese lado, no se va a autocambiar. Ahí está. Está todo silencio, se detuvo la cinta, pero ya no reproduce porque precisamente está en el lado, bueno, está en el modo normal. Tocar un lado, se termina, tienes que sacarlo tú mismo, cambiarlo y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos con la bandeja letra A. Quiero dejar bien comprobado este equipo, ¿ok? Para que vean que sí hace su reversible, autorreversible en ambos bandos. ¿Ok? Lado, este es el lado normal. Ok, ahí va a estar tocando. Ahí está. Lado opuesto. Ahorita no está activo el modo continuo. Entonces debe de autodetenerse. Y ahí está. Ya no toca la música, lo cual es correcto. Porque estamos en el modo normal. Ahora voy a cambiar a modo continuo o cíclico. Y vamos a repetir la reproducción. Ok, toca un poquito de un lado. Toca el otro lado, que es el que se va a acabar. Este lado ya se va a acabar. Solito se cambia. Y va a comenzar el siguiente lado. Ahí está. Okay. Perfecto, muy bien. Lo cumple al pie de la letra. Está funcionando perfecto lo que es la función del autorreversible. Está grabando y reproduciendo con excelente calidad. Me gusta mucho la función que hace con los fundidos de entrada y de salida, que es bastante agradable. También, bueno, ahorita no checamos precisamente el nivel de grabación de entrada. Igual lo podemos checar porque dije que lo iba a checar al máximo, ya así para que quede bien. Lo conectamos otra vez, esta es la misma canción. Usamos el mismo cassette de hace unos momentos. No voy a usar fade, solamente voy a poner rec. Ahí está rec en modo standby. Está en espera de que le dé la orden a través de pausa. Y el auto rec yo lo voy a quitar. Entonces de este modo yo ya tengo control del volumen de entrada a través de la perilla. Ok, la puse al mínimo. Entonces vamos a darle reproducir la música. Ok, y aquí yo puedo jugar con el nivel de volumen de entrada. Mira, si quiero que lo grabe con nivel bajo, un poquito más, máximo. Ok, ahí está. Pero cuando el nivel está automático, ya no puedo hacer nada. Ahí está en automático. En espera. Ok, aquí está en automático, pero en espera de que yo comience a grabar. Ya una vez grabando yo ya no puedo jugar con el volumen. Ahorita sí puedo jugar con él y cuando muevo la perilla se apaga el autonivel. Ok,
Vamos a hacer una grabación ya por último, rápido. Ahí está. Listo, pausamos acá y vamos a regresar un poquito. Otra vez. Vamos a escuchar a ver qué tal. Ok, ahorita se tiene que escuchar. Creo que me regresé demasiado. Ok, a ver, vamos a ver. Creo que algo... Estamos al lado correcto. Ok, por eso es importante marcar los ceros. Ok, no hay problema. Vamos a... Ahí se termina. Voy a adelantar, más o menos dejarlo en... 4.99. Ok, listo. Vamos a grabar desde el menos 4.93. Voy a repetir esa grabación porque no me quedó bien. Yo creo me perdí en el tiempo. Otra vez. Sale reproducir. Rec. Aquí está en espera de darle pausa. Ahí está. Ahí ya empieza a grabar. Voy a darle todo el mínimo. Estas variaciones son intencionales. Ok, hasta ahí está bien. Pausamos. Ok, y ahora voy a regresar. Menos 4.93. Menos 5.3. Ahora sí se va a escuchar. Ahí está. Ahí está, ahí quedó perfecto. Esas variaciones, como les dije, se hicieron a propósito para que vean que la perilla sí está registrando bien esos cambios que le da uno de volumen. Ok, entonces, pues bueno, ahí ya está, ahora sí, comprobadísimo cómo este dispositivo está respondiendo de manera excelente. En realidad me gusta mucho cómo capta las grabaciones desde dispositivo externo a través de la línea de entrada en la parte posterior. Es la única punto de grabación donde se puede capturar, no se puede capturar por audífonos. Esa es una salida solamente, pero en realidad está muy pero muy suave este equipo. Ya vimos que todo es electrónico. Sus controles de reproducción, el autorreversible lo cumple bien. Cuando está reproduciendo la cinta se termina a un lado y dependiendo si lo tienes en modo continuo, pues entonces va a reproducir el lado siguiente de forma automática. Si está en modo normal, pues solamente a un lado y tú mismo tienes que cambiarlo, el cassette, de forma manual. Pero realmente sí está funcionando muy pero muy bien.
las grabaciones las captura desde dispositivo externo con un nivel de volumen sin pérdida, muy pero muy suave, muy agradable. Igual cuando hacemos sincronizaciones de cassette a cassette en modo rápido o modo normal, también lo hace de manera perfecta. Y esta opción de los fades que tiene fundidos de entrada y de salida lo hace todavía más pero más agradable, ¿okay? Un equipo que realmente está funcionando perfecto. Ya dijimos, son ¿cuánto? 27 años de antigüedad, bandas originales, nunca reemplazadas, en perfecta condición. Lo único que se le dio atención, servicio, fue limpieza a los cabezales, a los rodillos de metal de goma, para que las cintas pues no se vayan a morder, no se vayan a estropear, ¿ok? Pero todo ya está listo, como lo vieron, para llegar y colocar los cassettes, hacer grabaciones o simplemente escuchar música, ¿ok? Bueno, entonces de esta manera damos por registrado que este equipo está funcionando bien. Aquí con nosotros ya pasó la prueba, todo muy bien, lo más que se pudo. Y pues bueno, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención, invitarlos para que visiten nuestro canal de Instagram. En la descripción está videos sobre este mismo producto, pero utilizando música con derechos de autor, música que no puedo reproducir aquí porque YouTube pues me quita el derecho a monetizar, pero ahí en la descripción está un enlace directo a nuestro canal de Instagram. Está nuestra tienda en línea, la cual van a poder encontrar este y más productos. Para aquellos quienes estén interesados en comprarlo, ahí pueden revisarlo también. Nos pueden escribir en Instagram, estamos a la orden ahí en la sección de preguntas y respuestas de nuestra tienda en línea también. Y también está el enlace directo a nuestra tienda en eBay, que también hay buenas opciones para que las puedan checar, ¿ok? Bueno, pues yo soy Bushwhacker, sin más, les agradezco mucho su atención, me despido deseándoles que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien, bye bye.